Dura 1 hora. Tenemos el nuevo sucesos paranormales en hospitales. Ciencia con Diego Castro. Podríamos ver esto, ¿eh? O sea, yo creo que vamos a ver los capítulos como que más me... ¿Ah? 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 ¿Estáis ahí sí todavía? ¿O no? No sé cuál vemos. A ver, ¿y cuánto dura esta? 1 hora igual. Ya, veámosla. Ya. Desclasificados, el podcast de Salfati. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gracias. Desclasificados. Hoy día vamos a tener una conversación muy interesante. Además, junto al honor de estar frente al autor de una persona que, junto con ser médico, reumatólogo, es autor ya de 2 publicaciones. Por un lado, un cómic tremendamente interesante. Inmuno, Invasión, Corpus. No la he visto. No la he leído. Y Horror Fashion. Inmuno, sobre el funcionamiento del sistema inmune del cuerpo y de cierta manera, como él mismo explicaba, basado en la batalla de las Termópilas, ¿cierto? Prácticamente espartanos contra persas. Y este libro, esta novela, una maravilla, Horror. Ya, lo dejo ahí nomás, te lo voy a... que de cierta manera da cuenta en parte biográfica de lo que ha sido su trabajo por 17 años en hospitales y de las historias paranormales que allí se cuentan. Con nosotros hoy día entonces el querido doctor Daniel Ehrlich. Maestrísimo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Andrés, por la invitación. No, gracias a ti, querido. Fue muy difícil dar el salto de el bisturí, por así decirlo, al lápiz, de convertirte en escritor, o siempre tenía el bichito. Me llama mucho la atención el tema de la escritura. Me encanta hacer clases, preparar materiales docentes, pero el tema del sistema inmune siempre lo tuve muy en cuenta. El sistema inmune, cuando uno recién lo aprende en la universidad, es una cuestión, uno dice, esto es un ejército, esto es, y empieza a darse cuenta que es impresionante lo que ocurre dentro de nosotros. Y contactando a 3 artistas del mundo del cómic chileno, hicimos Inmuno en un periodo de 2 años y medio. No, pero estupendo, el trabajo gráfico, y por cierto, ya pendiente de leerlo, no me cae la menor duda, a propósito que terminé tu novela, de que debe ser un trabajo así, pero redondito y exquisito. Además que uno, para aprender sobre el sistema inmune, que nunca está de más. Esa es la idea, aprender, pues, tiene una base científica bien estricta, justamente para que todos puedan entender cómo funciona el sistema inmune que todos tenemos finalmente. Entonces, en una reunión en la casa del entintador de Inmuno, Cristian de Kolomansky, conversaba yo con otros personajes del mundo de las letras, digamos, mundo al cual yo nunca he pertenecido, entonces para mí era muy novedoso eso, y él me decía, oye, hay tantas cosas en los hospitales, conversando de esto, tantas cosas que ocurren en los hospitales, y sí, le dije, y empezamos a conversar, a hablar de un montón de anécdotas, cosas así. Me dice, ¿por qué no escribís eso? Dije, es que no sé, nunca he escrito una novela, pero escribiste un cómic. Ya, pues entonces escribí una novela. Y ese día, al día siguiente, yo ya lo estaba escribiendo. O sea, me metió el bicho en la cabeza y yo dije, hay tanto para contar de esto. Y es un territorio no tan explorado en el mundo de la novela. Es verdad, porque generalmente lo que existe mucho y que al mundo completo parece interesarle más son como las series de televisión sobre el mundo médico, sobre la urgencia, el quirófano. Y aún así, por ejemplo, en YouTube, digamos, a verificar, digamos, la verdadera naturaleza de ciertos registros, uno constantemente se da cuenta que en los hospitales, tanto casi a veces como en un cementerio,
se producen estos fenómenos inexplicables, vamos a decir. Aprovecho de preguntarte, Daniel, tú como un hombre de ciencia, en lo poco que hemos conversado antes de esta entrevista, tú eres muy riguroso, eres un catedrático real de la medicina, del concepto biológico de alto estudio con respecto a los funcionamientos del cuerpo de una persona. ¿Cómo te tomas tú la posibilidad de que exista, cómo decirlo, otro plano de la existencia, digamos, donde la biología no opera? Sí, uno se forma en la escuela de medicina con un rigor científico. Finalmente es lo que uno practica en el día a día, o sea, lo que vamos a recetar a un paciente es algo que debe tener generalmente evidencia compatible, ¿ya? Porque hay una vida de por medio, está la salud de alguien de por medio. Por lo tanto, claro, partimos desde el ámbito de la ciencia. Ahora, cuando uno empieza a practicar la medicina y lleva años ya en esto, uno se empieza a dar cuenta y a conversar con otros colegas que hay cosas que realmente no tenemos explicación, ¿ya? Y empezamos a ver situaciones llamativas en hospitales, en centros de atención médica, y decimos, ¿sabes qué? Esto se escapa a lo que conocemos en la ciencia. Entonces, tan desafiante como tratar de explicar las cosas a través de la ciencia es darse cuenta que no todo puede ser explicado por la ciencia. Claro. Porque uno puede cometer el grave error de decir, no, es que todo va a tener una qué weá la científica imagen, y forzar weón, mira. el tema. Pero hay situaciones... Qué chucha los albañiles, weón. Mira. Oh, no sé si se podrá ver. Creo que ahí se ve, weón. Qué weá loco. Afirmándolo con un palo en el hoyo, weón. Qué chucha, weón. situaciones que uno se da cuenta y dice, ¿sabes qué? No, esto no tiene explicación. Hay un área que no conocemos, que es justamente lo que viene después de la vida, ¿ya? Y esa transición especialmente, la transición entre la vida y la muerte, lo desconocemos absolutamente y nos encontramos con unas sorpresas de repente que nos dejan helados, digamos. Ahora, ¿existe, crees tú, fuera del funcionamiento de un cuerpo, de un ser humano, algún tipo de energía que se podría manifestar afuera, incluso al ya no estar ocupando un envase biológico? Te lo voy a preguntar de otra manera, incluso como paciente médico, ¿consideras tú que las emociones están vinculadas al diagnóstico de un paciente o que influyen, agravan o mejoran la enfermedad de un paciente? Claro, la última parte de la pregunta es la más fácil de responder, digamos, porque eso está absolutamente demostrado. O sea, se sabe que la situación emocional de un paciente influye en el desencadenamiento de una enfermedad, ya no es la causa en sí, pero sí el desencadenante, y en el agravamiento de la misma también. O sea, yo como reumatólogo me toca ver pacientes con artritis reumatoidea, por ejemplo, y de repente una paciente que viene sumamente bien controlada con su tratamiento perfecto, impecable, de repente llega de un día para otro mal. ¿Y qué le pasó? ¿Algo en su vida? Cuando uno ve que las cosas no calzan, se empieza a preguntar y me dice, sí, perdí a mi mamá la semana pasada y desde ahí me fui a pique, me dicen. Entonces, efectivamente, el estrés, está sumamente confirmado que el estrés es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y para enfermedades reumatológicas también. O sea, efectivamente sí, las emociones y el desgaste emocional de las personas sí afectan efectivamente a su salud más orgánica, digámoslo así. Entonces, algo que es inmaterial, como una emoción, que es capaz de afectar el cuerpo, ¿podría esto, y le vuelvo a llamar, una energía que podría seguir rondando, crees tú, o que se manifieste involuntariamente de otra manera, aun cuando no hay un cuerpo que deposite esta energía? ¿Crees tú que hay un campo de la conciencia que sigue funcionando de una manera u otra, con o sin dueño, sin autor, y que alguien pudiese a veces llegar a verla, como cuando uno dice que ve un fantasma, por ejemplo? Claro, en el fondo cuando uno vive situaciones paranormales en los hospitales, justamente la situación paranormal la mayoría de las veces está relacionada a digámoslo así, una persona, ya, o un ente, lo que sea, que ya no está físicamente acá. ¿Ya? Entonces, claro... y a veces reconocible por los doctores, por ejemplo, como es ser una persona que hace 3 horas o la semana pasada
era un paciente vivo. Sí, mira, con una amiga oncóloga conversábamos, una colega del Salvador hace un tiempo, y ella me decía, ella la marcó una situación, la llamaron para un paro cardiorrespiratorio en sala en un turno, ella fue corriendo a la sala en ese momento, era de madrugada, y ve saliendo de la sala una paciente con su bata de hospitalización, Claro. digamos, pero no se detiene, porque dice, ¿qué hace esta persona acá? No se detiene porque iba a atender al paciente en De paro. urgencia. Y cuando llega a la cama de esa paciente en paro, No. dice, era ella. No te puedo creer. Sí, es una cuestión que se guardó por Y- mucho tiempo, porque uno no se atreve a empezar a contar estas cosas, digamos, tan fácilmente. Y claro, hicieron toda la reanimación, todo, y la paciente no salió del paro y falleció. Entonces, todas esas cosas que se viven, claro, uno diría, por supuesto, debe haber algo. Debe haber alguna energía que puede estar presente sin la materialidad del cuerpo. Claro, algún hecho relativamente objetivo que alguien, como en este caso, como tu colega, lo puede ver. Sí. Cuéntame un poco más de eso. ¿Te dio algún detalle? La doctora ve a este paciente que no sabía que era quien iba a atender. Ella reaccionó frente a la doctora corriendo. ¿Estaba ensimismada o estaba pendiente de lo que sucedía a su claro, alrededor? fue una situación, me decía ella, de fracción de segundo. O sea, ella se dio cuenta que había un paciente pasando por ahí. Pero Deambulando. Deambulando, Mm. pero nada más. O sea, no pudo más porque iba corriendo hacia la atención del paciente en paro. Entonces, situaciones así vemos, ¿ya? Entonces, por eso digo, uno se da cuenta que hay cosas que no están en los libros de ciencia, los libros de medicina, y por lo tanto el tema es, aceptemos que hay algo más, pero tampoco empecemos a tomarlo como parámetro para tomar decisiones con los pacientes ni nada de eso. O sea, es saber que hay algo que se nos escapa del entendimiento. Absolutamente. Mira, te voy a preguntar por casos personales tuyos, pero mira, déjame indagar un poquito más sobre el escenario que es un hospital. Decíamos, ¿no? Que como que un cementerio uno dice, bueno, que casi está de sobra decirlo porque hay un cuerpo enterrado y pareciera que el último adiós que le dio la familia puede generarse alguna circunstancia. Es que la conciencia todavía, digamos, tiene un saber de sí mismo. Pero en un hospital, fíjate que uno lo piensa, no es tan raro porque fallecen personas a veces ahí. Y generalmente cuando uno está hospitalizado, hay altos picos de estrés, o sea, hay un levantamiento de estas emociones que es rudo, o sea, perdón por el comparativo, pero basta cuando uno quiere llevar a su mascota a un veterinario, no lo encuentra para nada simpático, quiere salir arrancando. Es un lugar que, si bien tiene todas las condiciones para tratar a un enfermo, es de alto estrés, entonces pareciera que es el escenario ideal, porque hay muchas personas vivas, pero que están jugando con un límite precisamente. Eso yo creo que ahí diste en el punto de lo que a mí me parece, como opinión personal, digamos, por qué vemos estas cosas tanto en los hospitales, incluso más que en los cementerios. Hay más historias de hospitales que historias de cementerio en general, digamos. Sin lugar a duda. Pero yo creo que la clave ahí, y es solamente una teoría, digamos, es que lo que tú decías, en el hospital se genera la transición entre la vida y la muerte. Ajá. En el cementerio ya están todos muertos, digamos, ¿ya? Pero en el hospital es ese proceso, esa transición entre la vida y la muerte, que es el proceso más enigmático que existe en la ciencia, en la cultura, en la religión, en Claro. todo punto de vista. Y yo creo que eso es lo que lo hace distinto. Es verdad. Mira, quiero que me cuentes si tú has tenido alguna anécdota personal y voy a hacer el enlace, que me cuentes un poquito, sin hacer ningún spoiler, con tu novela, estupenda por lo demás, que terminé de leer el día de ayer, donde habla de este joven estudiante de medicina que tiene una tendencia entre lo antisocial Sí. o estar, digamos, consigo mismo nomás. Sí, un sistema de defensa producto, digamos, de sus traumas de niñez, y que hoy día, como un profesional a cargo de un ala de un hospital, se da cuenta de que incluso él podría ser parte de un experimento de personas con ciertas facultades especiales. ¿Cuánto hay de real en este libro? Dentro de los personajes que cuando uno lo lee, pareciera que va todos los días al trabajo con ellos, digamos, uno Sí. se queda sumergido en tu relato. Sí, mira, en el fondo lo que uno se llena en la práctica médica es de anécdotas, ¿ya? Anécdotas que no están conectadas unas con otras necesariamente. Por lo tanto, generar una historia a partir de anécdotas es muy difícil. Por lo tanto, lo que yo quise hacer es una historia ficticia de base, como columna vertebral de esto, llena de esas anécdotas reales, ¿ya? Donde
la mayoría de los personajes que uno ve están basados en gente real, pero no lo pienso decir porque no, hay sí. problema, digamos. No, está bien, déjalo. Sí. Pero... Hay unos de alto calibre, ¿verdad? Sí. Entonces el tema es, hay mucha cosa real. La historia de base no es la real, digamos. Claro. Ya no es una sala especial, maldita, ni nada de eso. Pero, como te digo, por ejemplo, y ahí contesto la otra pregunta que me decías de una experiencia personal que está representada ahí. Ajá. El caso de la maratonista, de la paciente Claudia, Sí. es un caso que a mí me tocó, un caso real, que a mí me tocó ver, no en el Hospital del Salvador, hace mucho tiempo, estamos en 2004, habrá sido 2005, una cosa así. Me acuerdo, yo era interno de medicina en esa época y esta era una mujer muy joven, y me llamó mucho la atención eso, maratonista que había sido atropellada en una competencia, había quedado tetrapléjica después de eso. Entonces, viendo esta paciente, esta era una mujer que se hospitalizaba recurrentemente porque en su casa no se le daban los cuidados necesarios al respecto, entonces tenía infecciones recurrentes y me tocó recibirla a mí en una de esas. Estaba muy deteriorada ella, me da mucha pena verla porque estaba muy mal siendo tan joven. Y tratábamos esa infección, estaba todo andando mejor. Yo voy donde ella un día en la mañana y le digo, mire, sabe que su examen está mucho mejor, usted ya no ha tenido fiebre, los parámetros inflamatorios van todos a la baja, así que vamos bien, yo creo que pronto hasta la podría dar de alta. Y ella me dice, con una calma que a mí me desconcertó, me dice, no se preocupe, doctor, yo le agradezco mucho lo que usted ha hecho por mí, pero yo me voy a morir hoy día. Con una certeza absoluta. Una certeza apodíptica. Tal como sí. está Exacto, sí. Ese es un caso real. Y yo dije, pero es que no, tranquila, le dije, sí, está todo mejor y por lo tanto vemos que está dando resultado el tratamiento. Me dice, no, realmente yo le agradezco, pero yo hoy día me muero. Está resuelta con respecto a eso. Sí, y yo salí ofuscado de ahí, fui a anotar algunas cosas en la ficha y llaman, gritan desde adentro, paro en la sala. Y vamos ahí con el residente del intermedio en ese momento, hicimos todo el proceso de reanimación y todo, y no hubo caso y la paciente falleció. Y en ese momento, a mí me marcó esa situación, dije, ¿cómo sabía ella que se iba a morir ese mismo día? ¿Ya había muerto algún paciente tuyo que no se pudo hacer nada? Porque aquí era el primero, me acuerdo, o el segundo. Claro, acá el primero, pero en mi caso personal, en el fondo uno ve mucha gente morir, no te podría decir cuál habrá sido el primero, pero... Perdón la pregunta, pero esto ya es más personal mío, pero uno... ¿Cuándo se llega a acostumbrar a eso? Que es una posibilidad verdad, y que, bueno, sí, y no te lo lleváis para la casa. Digamos. Uno no se acostumbra nunca, lo que hace es aprender a llevarlo mejor, ¿ya? Porque los primeros pacientes que fallecen en manos de uno, cuando recién está empezando en la vida de médico, te dejan una carga grande. Y uno se lleva eso para la casa y le da vuelta, podría haber hecho algo mejor. No, es una cuestión bien angustiante. Ahora, cuando pasa el tiempo, uno ya sabe, ya empiezan a haber lugares comunes y uno ya sabe que ciertos pacientes se tratan de ciertas formas y uno dice, no, hice todo lo que había que hacer. Claro. Entonces ya en ese sentido la experiencia te da más tranquilidad que hiciste todo lo que podías hacer. Perfecto. Y por lo tanto sabe que si un paciente falleció, la mayoría de las veces un paciente que ya estaba muy mal, muy avanzado y que habíamos ofrecido todos los medicamentos que tenemos actualmente y no había funcionado, ¿ya? Entonces uno no se queda con esa sensación. Ahora, cuando hay un paciente que fallece sorpresivamente, eso sigue siendo impactante para cualquier médico. Ok, volvamos al caso que me estaba relatando, Daniel. Acá hay un cambio de paradigma absoluto, o sea, estás con un paciente que tú, con todos los síntomas estabilizados, ella te dice con certeza y calma de que se va a morir, agradecida y todo, pero que ya no hay nada que hacer por él. ¿Qué clic te hace a ti eso? ¿Cómo te lo tomas? ¿Una casualidad? ¿Un delirio que coincidentalmente se transforma en un hecho real? ¿O puede que ella sabía? O sea, es algo que un paciente puede llegar a entender dentro de sí. El año anterior a ese episodio, o no, 2 años antes, yo me acuerdo estaba en tercer año de medicina, y pasábamos por el Hospital El Pino. Yo iba a hacer turnos voluntarios de urgencia al Hospital El Pino. Yeah. Y me acuerdo cuando sonaba la alarma de la sala de reanimación, todos corríamos para allá, uno con uno tercero corre a mirar, digamos, no puede intervenir más que eso, solo está aprendiendo, viendo
a los demás. Y yo me quedé ahí en una parte y por lo tanto uno quedándose quieto en esa zona y teniendo el panorama general, uno ve otras cosas también. Y me acuerdo, este era un paciente, un varón de unos 40 años más o menos, que venía con un impacto de bala, con una herida de bala. Era en la zona epigástrica, lo que le llama a la gente la boca del estómago, pero tenía una inclinación que uno dice, ojo, eso lo más probable es que haya llegado a tórax, ¿ya? Y podría haber hasta perforado el corazón o pulmón. Por lo tanto, empezaron a sacarle la ropa, a rasgarle la ropa, el paciente estaba completamente consciente, a rasgarle la ropa para meterlo a pabellón, ¿ya? Y el paciente no quería soltar el celular. Me dijo, no, déjeme el celular acá porque tengo que despedirme de mi familia. Despedirme de mi familia. Y yo veía todo eso. Obviamente, nadie le iba a decir, sí, despídase. No, o sea, había que salvarle la vida al paciente. Le quitaron el celular, todo lo llevaron a pabellón corriendo. Y después, el paciente fallece en pabellón, con una herida de bala que le había perforado el corazón. Entonces, eso ya me hizo el primer clic. ¡Uy, qué curioso! Quería despedirse. Pero no fue suficiente porque 2 años después me pasa lo mismo con esta otra paciente. Y de nuevo uno tiende a negarlo. Ustedes dicen, no, imposible. Pero ojo, después de esta segunda ocasión... A los dos ya es tendencia. Sí, a los dos. Me pasó una tercera vez y cuando el paciente me lo dijo, que era ya con un paciente adulto mayor que estaba realmente en la última etapa de su vida, o sea, no era algo sorpresivo, me agradeció y me dijo, no, no se preocupe, yo me voy a morir esta semana. Y yo dije... como teníamos todo el tratamiento como correspondía, ya, pero el paciente ya estaba muy avanzado, sí, se veía mal el tema. Y yo dije, él lo dice, va a ser así, al día siguiente había fallecido, ¿ya? Entonces, hay algo, muchos pacientes saben que van a fallecer. Y hay una situación bien interesante que lo que... Sí, perdón, solo la calma siempre acompaña este proceso sí, de certidumbre. Sabes que nunca he visto una situación así con un paciente angustiado. Es como botar una mochila, sí. Es como ese entendimiento viene acompañado de otro entendimiento de base que está todo bien. O sea, ahora puedo... Exacto. Y como te digo, el primer paciente, que era el caso más impactante para mí, la angustia del paciente era por despedirse. Era por despedirse de su familia. Entonces, no sé, uno diría, ¿qué hubiese pasado? Pero imposible que le entregaran el teléfono para despedirse. O sea, no, a eso me refiero, que uno puede saber que hay algo más allá, pero no puedes tomar conductas médicas al respecto. No puedes decir, si él dice que se va a morir, le paso el celular y no hago nada. No, o sea, no ese es el límite. Claro. Exactamente. Y como te decía, hay una situación bien curiosa al respecto, que muchos pacientes que están al borde de la muerte, antes de morir presentan una mejoría. Una mejoría no solamente de conciencia, sí, pues sí, es algo que se escucha, no solamente desde el punto de vista de conciencia, una mejoría en los parámetros de hemodinámicos, una mejoría en los parámetros inflamatorios, en todo. Y uno dice, wow, qué impresionante, o sea, el paciente va mejor, parecía que iba a fallecer. Repuntó milagrosamente. Exacto, parecía casi milagroso el repunte. Y cuando repuntan, y después fallecen. Yo vi un caso así. Se así. llama la mejoría premortem. Y me ha tocado verlo. ¿Y ya ustedes lo identifican? Sí, eso está súper claro. Él está mal, de repente súper bien. Oh, está listo. Sí, ahí uno dice, cuidado, pues está mejorando. Alguien que, ojo, alguien que se veía que no iba a mejorar. Ya, alguien que estaba en el último momento, cuando mejora, y una bandera roja. Cuidado, exactamente, uno lo toma como bandera roja. Tampoco no tomamos conductas en relación a eso, sino hacemos lo que tenemos que hacer con el paciente como hemos sido formados. Pero uno dice, no, acá se viene. Y hay una situación súper importante al respecto, que es lo que conversamos delante también, que estas situaciones no tienen por qué contar con una connotación negativa ni terrorífica. O sea, a veces son situaciones que realmente son hasta bonitas. Me tocó justamente una paciente, una paciente adulto mayor que estaba a punto de fallecer, ya estaba en el último momento de su vida, una paciente muy añosa, muy deteriorada, con muchas enfermedades, y al saber que se hospitalizó, los nietos que vivían en otro país iban a viajar a verla en sus últimos momentos. Y ella lo sabía porque todavía no perdía la conciencia, cuando supo que sus nietos iban a venir. Y se fue deteriorando, perdió el conocimiento, ¿ya? Estábamos en una situación, yo conversaba con los hijos, decía, en cualquier momento la paciente puede fallecer. Y me decían, pucha, es que necesitamos que lleguen los nietos porque son su vida, digamos, que quieren despedirse de ella. Y la paciente se mantuvo, y llegaron los nietos, y en el momento que llegan, la paciente despierta, no sé qué les dice, porque yo vi eso de lejos, no sé, algo les dice, es como si se estuviera despidiendo, y al día siguiente fallece, y fallece en paz.
Esas cuestiones te dicen algo hay, no sabemos qué, pero Sí, algo hay. pero claramente hay un mecanismo misterioso operando que es un poco más consciente de los datos que tú manejas y de que es capaz de esperar, soportar, entender, hoy día me voy, eh, vienen por mí o me vienen a despedir y por lo tanto voy a aguantar estas últimas 10 horas. A ver, pregunta, ¿tú eres creyente en algo religioso, No, mira, yo- místico, esotérico, no sé? No, yo creo en Dios, pero no en las religiones. Ok. Pienso que las religiones, mientras hayan hombres metidos entre Dios y uno, va a haber algo malo ahí, No. algo no confiable. Sí, hay un dicho muy claro que dice así como no importa, decía el diablo, no importa que el hombre encuentre la verdad porque cuando empieza a manejarlo, institucionalizarlo, se fue todo el carajo, así que deja que... Exactamente, así que no, religiones no, por mi parte. Ok, ¿y no tienes problemas con estos casos? O sea, para ti, ¿lo reconoces como un misterio sobrenatural, vamos a decir? Sí, o, por o supuesto. algo natural? No, o quizá yo- hay que dejarlo hacer algo. Yo creo que estas cosas Ya. yo creo que no van a tener explicación nunca. Y esa es la gracia que tienen, de hecho. Mm. Eso es lo que Volví. lo hace tan interesante. Y es por eso, estas cuestiones son universales. Tú puedes conversar con médicos, enfermeras, kinesiólogos, o sea, paramédicos, gente de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, y todos te van a contar las mismas historias que han escuchado, que han vivido. Sí, es una cierto. cuestión universal, o sea, En todas las culturas, de hecho. sí, en todas las culturas. De hecho, hay para la mejoría premortem que te comentaba, hay teorías, hay harta publicación al respecto, hay gente que ha estudiado el tema y dice, no, si esto es una descarga catecolaminergia, una descarga de adrenalina previo a la muerte, es que eso no me explica todo. No, Por ejemplo, me explica, a ver, y aquí tengo una pregunta. Yo de conversaciones de asado, por supuesto, con alguna copa de algo arriba de la mesa, con médicos y enfermeras, y me llama la atención sobre todo cuando algunas personas se manifiestan y me dicen, yo no creo, pero sé que a ti te gustan estas historias y te voy a contar lo que vi. Y me cuentan historias de esta categoría, incluso el paciente que yo atendía y que se murió ayer, yo lo vi y me hizo así y se va. Pero yo no creo, Ey. digo, pero te lo cuento porque lo vi. O sea, te estoy diciendo lo que vi y ahí lo dejo y no me interesa, no son mis temas. Una cosa que muchas veces médicos y enfermeras me comentaban eran que personas previas a morir, incluso la abuela de un gran amigo mío, el Lama, con que hacemos también el podcast de Maldita Sea que tú me preguntabas, ella empezaba a ver parientes fallecidos los 3 días antes. exacto. Así sí. como, además de que el Bueno. túnel de la luz, que han tratado de darle una explicación también, comienzan a entablar diálogos con personas, seres queridos que partieron antes que ellos. ¿Has escuchado de eso? ¿Te ha Sí. pasado algo así? No, lo he visto. ¿Ya? De hecho, también está reflejado en una de las pacientes en la novela que llama a Rosita, Exacto. ¿ya? Sí, Constantemente, Rosita. Rosita. Y siempre hay un paciente que está gritando en la sala llamando a alguien. Y claro, hay de dos situaciones que me han tocado ver. Una, el paciente que está llamando a alguien, y uno va y le pregunta a los familiares, ¿quién está llamando? ¿Quién es Rosita en este caso? No, es la hija que falleció hace un tiempo. Y uno dice, y llamándola todo el día, hasta que llega un momento en que la deja de llamar y empieza por fin a sentirse calma la persona. Es como casi como si se hubiera reencontrado con Como que Rosita, le digamos. terminó de invocar finalmente. Exacto. Y la otra situación es un paciente que, comprometido de conciencia, porque estas cuestiones no suelen pasar con pacientes completamente vigil. Por eso tienen que estar en un estado intermedio. Sí, ¿ya? como en ese limbo de la conciencia. Exactamente, ahí es cuando uno ve estas cosas. Bueno, excepto en la paciente que te contaba, que los que dicen que van a morir. Eso sí que están bien conscientes, bien vigil. Pero este tipo de paciente también me ha tocado ver el hecho de que están con ese compromiso de conciencia y de un momento a otro empiezan a hablar con alguien. Muchas veces, adultos mayores empiezan a decir, mamá, hola, y empiezan a hablar con alguien que uno ya sabe que está fallecido, porque si la persona ya tiene 90, imagínate, la mamá, digamos, uno sabe que están fallecidos y dice, está hablando, se está reencontrando con alguien, ¿ya? Obviamente uno puede decir, eso da para cualquier cosa, porque puede estar soñando con eso, puede estar recuerdos, pero No. da lo mismo. Yo no quiero darle explicación a eso, porque nos vamos a caer en la explicación, porque van a quedar a medias. Y la explicación no termina de explicar todo el espectro. Nunca, Exacto. no se puede. Exacto. O sea, son muy buenas teorías para casos específicos y similares,
pero que inmediatamente aparece uno por el lado y dice, ¿y esto entonces? No, hasta ahí llegó tu teoría. Sí, y eso que tú me contabas de ese amigo tuyo médico que había visto un paciente que había fallecido, que lo había saludado después de eso, Sí, ¿sabes qué? lo saludó mirándolo en los ojos. No, impresionante, porque hace poco también tuve una entrevista con un periodista argentino que me contaba una historia así, que él había entrevistado a un médico y le había qué rico el contado café. lo mismo que tú dices. Era un paciente pediátrico que había fallecido y se lo encontró unos días después. No sé, ¿para qué tratar de dar explicaciones a eso? Mejor maravillarse con eso en vez de tratar de explicarlo. Sí, si tú tuvieras que... A ver, te voy a preguntar dos datos estadísticos que por supuesto no los tienes fehacientemente, pero así a vuelo de pájaro, de tus colegas, digamos, de personas tituladas como médicos cirujanos. ¿Qué porcentaje tiene esta anécdota y cuántos llegan a creer en esta? Así como es un hecho, pero no me pregunten más porque no me meto ahí. Sí, la mayoría, a no ser que sean sumamente religiosos, digamos, van a darle una interpretación religiosa, pero la mayoría también prefiere dejarlo en el ámbito de la ambigüedad. Hay algo raro, interesante, no me preguntes más, digamos, no puedo pero hacer nada con eso, no, pero interesante y sabemos que algo ocurre, ¿ya? No te podría decir un porcentaje, pero la verdad es bien frecuente y me ha tocado más. Ahora tengo el sesgo después de la novela, que he conversado con algunos colegas y a raíz de la novela me lo cuentan. Entonces los que se me acercan a hablarme de eso son los que han vivido las situaciones. Ok, pero mira, Daniel, tú, este libro que está maravillosamente escrito y que ahora estoy entendiendo algunos episodios que están colocados ahí en fase de literatura, lo que son encuentros reales tuyos, esto está ficcionado porque está puesto dentro de una historia que tú creaste, ¿cierto? Hechos reales instalados en un escenario que tú confeccionaste. ¿Podrías llegar a ser un día, o quizás no es tan atractivo para ti en la literatura, de ser casuística? Así como empezar a recoger relatos y decir, colega tanto, mayo de 1978, le pasó tal cosa. Es decir, es como dar registro, es como... Sí, es una situación bien interesante y yo creo que una de las cosas más impresionantes que podría salir de una recopilación así es darse cuenta lo similar que son las historias entre las distintas personas, en distintos lugares, distintas escenas, distintas épocas y el mismo tipo de historia. Sí, ¿no? Sería algo bien interesante de hacer. La estadística apoya la historia, o sea, suelen suceder cosas muy similares siempre. Sí. ¿Hay alguna que se sale del parámetro? Que incluso, por ejemplo, quizás no quisiste poner porque dices, esto es mucho, pero alguien te lo contó, algo que sea muy al chancho dentro de lo paranormal, por ejemplo? No, mira, la verdad, dentro de las situaciones paranormales, como te decía, no son situaciones horrorosas. Claro. No son situaciones ni gore también. Claro, ni escandalosas. Ni escandalosas, son situaciones que por eso uno dice, qué interesante, no es mirarlas con miedo, ¿ya? Sino mirarla con curiosidad, con el misterio que generan y con respeto también, porque hay un tema que no conocemos nomás, ¿ya? Pero la verdad, ninguna situación ha sido de las que yo conozco, me han contado, ninguna situación ha sido así puramente desagradable o fuerte al respecto. Por eso uno ve este tipo de situaciones con cierto optimismo incluso, como la historia de la persona que quería despedirse de su nieto. O sea, son cosas que tienen su connotación positiva también. Ahora, en tu libro, el protagonista, ¿cierto? El doctor Gress, describe otras sensorialidades cuando esto ocurre. Y te hago un preámbulo. En casos de asuntos paranormales, que personas que se dedican a investigar eso en profundidad, o incluso temas de supuestos encuentros con alienígenas, hablan de que cuando esto va a ocurrir, cuando son testigos de algo así, se genera como esta especie de campana de silencio. Así como, que es como cuando uno antiguamente decía, pasó un angelito cuando se quedan todos callados, pero no es que coincidió un silencio en los presentes, sino que entra un silencio raro. Es como que si se anularan los sonidos del ambiente, que uno lo siente, es como entramos en un área extraña. Sin movernos, algo se coló a este mundo, por así decirlo. Y acá se habla, por ejemplo, de algo que también es recurrente en estos casos, que es el olor a hojas dulces. Ahora entendí la polera de Salfate, es el perrito de los hombres de negro, Frank. Y está así como cosido ahí con unos tornillos como Frankenstein, weón. Y Frank es del hombre de negro. Bueno, no había callado.
No había callado, oye, apenas me veo, no había callado. Creo que vamos a tener que comprar un arito de luz. ¿Me puedes explicar un poquito más si eso es parte del trabajo literario nomás? ¿O cuando ocurren estas cosas viene acompañados con olores, sonidos, sensaciones corporales? Mira, el olor a hojas dulces fue un recurso puramente literario, digámoslo así. Es para representar una situación, porque si tú dices hojas dulces, suena hasta bonito, hasta agradable. Sí, pero como que Pero, no lo entiende. claro, pero esa era la Activa idea. una memoria celular ahí, no sé. Exacto, qué bueno que se entienda, porque en el fondo, pero yo pongo ahí, es un olor como irritante. Ah. Es dulce, pero Sí, po. irritante. Sí, po. Entonces, también está basado en el concepto de la medicina clásica, digamos, de romantizar ciertas situaciones que no son muy románticas, digámoslo así, como los olores, ¿ya? Y hay el olor descrito en la semiología médica, el olor a manzanas, digamos, de la cetoacidosis diabética, el aliento cetóxico o a Exacto. manzana, y uno dice, es que eso no huele a manzana, digamos. O el olor a pseudomonas, que es una bacteria. O dice, el olor a pseudomonas es olor a durazno. O sea, ¿qué durazno huele usted? Digamos, no tiene olor a durazno eso. Pero esa tendencia a romantizar el hecho es el tema de la hoja dulce. Ahora, sinceramente, estas situaciones... por lo menos las que a mí me ha tocado ver o me han contado, no han sido antecedidas de eso. Algunas personas me han dicho que han sentido frío en esa situación, ¿ya? Pero no te podría decir que no es para nada una tónica. Además que muchas de estas situaciones ocurren en los hospitales muchas veces de noche, cuando uno, yo ya no hago turno, pero cuando uno pasea por esos pasillos oscuros, ya largos y antiguos de los hospitales, especialmente cuando son más antiguos los hospitales, y con un silencio siempre enorme, ya un silencio constante. Sí. Entonces, la verdad, de estas cosas que he visto nunca he sentido algo como premonitorio, ya, y la mayoría de los que me lo han contado tampoco. Algunos nomás me han dicho que han sentido como un frío intenso, pero no más que eso. Fíjate que, mira, te comparto unas experiencias personales. Hoy día que está remodelado el Hospital San José, antiguamente te dejaban ir, que fue convertido después en un centro, una casa de cultura, el ex Hospital San José. Y que por una época fue bien famoso, se hicieron un programa ahí sobre la cantidad de sucesos y visiones paranormales que se daban en ese lugar. Te comento uno que era bastante curioso, porque las personas que estaban a cargo le llamaban ellos muy pintorescamente y no con mucha bondad el pasillo de la muerte, les decían, que eran antiguas dependencias de box de atención, ¿no? Y decían que ahí se escuchaba que tocaban un piano, deambular personas, se escuchaba murmullo como que había gente trabajando a las 1 de la mañana donde no hay nadie, encima el lugar estaba cerrado. Y a veces habían, ya te voy a comentar, algunos personajes también, que muchas personas dicen haber sido testigos de ello. Y como parte de un programa, yo voy con dos compañeras, así bien conocidas, ella en televisión, y vamos con una cámara, y no sentíamos nada. De repente está esa sensación que uno la puede adjudicar a tantas cosas, pero que es muy característico, como que baja la temperatura de golpe. Y uno la siente y uno dice, entramos en un umbral. El frío. El frío, entonces dice, y uno se pone alerta, dice, aquí va a pasar algo. A veces pasa, a veces no pasa. Y al fondo del pasillo, eso está en video, de hecho se puede, es rescatable de YouTube. La cámara enfoca, porque estaba prohibido prender luz, así como la penumbra que uno agarraba nomás. Dice, ¿hay alguien sentado al fondo? Parece, sí, como que se movió, ¿no? Y de repente como que había alguien sentado en una silla que tampoco existía y se levanta y se pone de pie. Y eso quedó registrado, y a nadie, después sí prendieron todas las luces. Y nunca me voy a olvidar, lo que más me dolió fue mis compañeras que me enterraron la uña en el brazo y éramos 3 personas, las 4 tratando de salir por una sola puerta estrecha. Así que quedamos todos moreteados. Ex Hospital San José, ¿qué se ve? Monjas, así que en algún momento acompañaban a los médicos, y se habla de un médico que te contesta, un médico antiguo, así como con bata de 1900, digamos, comienzo, y que responde preguntas, o que te da, si estás perdido, te dice, ¿para dónde va? Al baño, no, es para allá, ponte tú. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué crees tú? No te acorralaron ni nada, pero tirando una hipótesis al aire, ¿qué puede hacer que alguien siga trabajando? ¿La vocación? ¿Las ganas? ¿Él entenderá que está muerto? ¿No le importa? ¿Qué crees tú que puede pasar ahí? Es que yo creo que más que temas de vocación o eso, da la impresión
pura hipótesis, no tengo Claro, nada como claro, para y decir nadie científico, sabe, digamos, pero claro, pero da la impresión que hay gente que no se diera cuenta que falleció y siguen con su vida. Claro. Que no se trata necesariamente de que amen lo que hacen ni nada de eso, sino es como que pasan de largo. ¿Ya? Es una situación muy curiosa de personas que siguen haciendo las labores que hacían antes, que se quedan en este mundo en parte, digamos, con esa sensación de, no, si yo sigo vivo, sigo acá. ¿Ya? Es un limbo muy extraño eso. Sería tan interesante saber si existen otras dimensiones realmente, cosa que no sabemos, pero que podría ser, digamos. Claro. Pero como te digo, o sea, es una sensación de que hay gente que parece que no se diera cuenta que dejó este mundo. En la novela hay una sala que, como tú me decías, que es parte de la ficción, como que está maldita, digamos, y que habría que hacer algo con ese lugar. En los hospitales se puede decir que están unos lugares, como la misma novela lo dice, y que uno también cotidianamente lo dice como están más cargados que otros. Sí. El quirófano, la sala de los pacientes, ¿qué lugar? Sí, mira, en los distintos hospitales, cuando uno conversa con gente de otros centros de atención, Hay un punto dicen, neurálgico ¿saben ahí. qué? Puede ocurrir en cualquier parte, Okay. pero donde más se ven, en tal parte. Ya, eso varía mucho, ¿ah? Varía Pero el edificio, digamos. Sí, varía Mira. mucho de un lugar a otro. Y en ese caso, por ejemplo, uno dice, en los servicios de urgencia puede morir mucha gente, ¿ya? Porque llegan en estado crítico, ¿ya? Pero también el servicio de urgencia es una vorágine, o sea, Sí, po. nadie está sentado en silencio mirando el entorno, ¿ya? Entonces, si llegan a pasar cosas, yo creo que nadie lo nota, ¿ya? Por supuesto. Pero claro. por supuesto, o sea, antiguamente en los sanatorios de tuberculosis, o sea, antiguamente, antes de los años 40, la era preantibiótica, la gente se moría de tuberculosis, se moría de sífilis, se moría de la enfermedad infecciosa y eran muertes muy lentas. ¿Ya? Muy bien representado en La montaña mágica de Thomas Mann, por ejemplo, el tema de la tuberculosis. Exacto. Gente que iba a engordarse a algún lugar, a tener curas de sol, digamos, y de aire fresco. Es verdad. Pero eran gente que había estado mucho tiempo ahí, se iba deteriorando, hasta que fallecían. Entonces, hay lugares que sí parecen estar más cargados. No te podría decir si sinceramente son lugares donde realmente muere más gente o donde la muerte es más violenta, no lo sé. Pero sí, efectivamente, todos te dicen, yo conversaba con mi mamá, que es matrona, fue matrona del Hospital Clínico La Chile, me decía, no, este lugar, en el J. Aguirre, en este lugar era el que más le teníamos miedo en los turnos, o sea, siempre hay algo así. Es verdad. Ya que citaste a Thomas Mann en La montaña mágica, me acuerdo que hay un tema también bien bonito con Tatju, que es el niño del que se enamoró el personaje de Muerte en Venecia. También que tiene este tema así como con abrazar la juventud para resistirse frente a la muerte, así como que él expira como siendo un fantasma en vida. También, bueno, Thomas Mann es maravilloso, por cierto. Ya te voy a preguntar sobre si tienes inspiraciones literarias, qué literatura o qué género es más recurrente en ti. Pero te voy a hacer una pregunta que seguramente tú has visto, y digamos, quizás como un espectador casual de videos en YouTube que a veces llegan a las noticias donde los testigos, que son funcionarios del hospital, Ay, pero el dan su video, testimonio, video ordinario, no se ve acompañado de un nada. registro en video donde se ven las ruedas que se mueven solas, puertas, ruido, que a veces las cámaras de seguridad captan a alguien que camina y se fuma. ¿Qué opinión tienes de esos videos? Si que has visto alguno, Sí, he visto. y si hay relatos así que acompañan y digan, este video es igual a lo que me contó alguien. Yo no sé si esto es verdad, pero a mí me pasó eso. Claro, el tema de las camillas moviéndose, que he visto videos de ese estilo, claro, es algo que se habla al respecto. El punto es que estamos en un momento, en una era digital, donde hay tanta posibilidad de manipular las todo. imágenes que ahora uno dice, no lo sé, mejor no me lo creo. Estamos en Digamos. un mundo donde incluso los que no cantan, cantan. Así que Exactamente, toda la razón. Así que, no, es incómodo, especialmente cuando uno no sabe de dónde viene el tema. Que no cantan, Además cantan, que bueno. hay un meme muy gracioso que vi últimamente que salía el Pie Grande, el monstruo lagonés, y en una clase de cómo salir borroso en la foto. Eso era Sí, maravilloso. sí, claro. Sí, es que es curioso, pero nunca salen las cosas claras. Exacto. Finalmente, hay algunos videos que son bien impactantes, donde se ven sí. Y como que llegan a la prensa seria. Sí, es como sí, que... sí.
No, sí, y uno dice, pucha, interesante, espero que sea real, es que ahora uno lo ve así, espero que sea real, ojalá sea verdad y no sea alguien que armó esto. Y a ti te llegan cosas así como, oye, mira, esa silla que está ahí, se ve que los últimos 3 días se ha movido sola. No, claro, o hay, algo hay, así. hay gente que habla de eso, pero la verdad es muy curioso porque uno le empieza a hacer la guardia a eso y no pasa nada. No, pues sí. Es como si Es que no es un supiera. supermercado, sí, Sí, po. pues es impresionante. Es como, claro, es como Sí, que... no es predecible. Sí, claro, no, es más una lotería que un supermercado. Exactamente, sí. Sucede cuando quiere que suceda nomás, todo lo Exacto. demás. ¿Te ha tocado ver algún caso de alguien que te haya comentado sobre algo que vio por las cámaras, por ejemplo? Que también hay mucho de eso, que es como que está un paciente solo y hay alguien al lado como que lo estuviera cuidando y todo, cuando no es horario de visita, hay una persona normal y mandan un guardia y no hay nadie. Y Ya, claro, o sea, situaciones de ese estilo, me acuerdo, una amiga contaba que estuvo hospitalizada en UCI por un accidente. Amiga tuya. Sí, Ok. que estuvo hospitalizada en UCI, me decía, yo estaba intubada, estaba con un estado de conciencia entre la sedación y todo, y cuando me venían a ver mis familiares me traían peluche y los guardaban en el velador, porque tampoco es para tener peluche ahí encima, digamos. Claro. Y yo vi, me decía ella, yo vi que un niño me trajo un peluche una vez. Y yo le dije, qué raro, porque los niños no pueden entrar a la unidad de intensivo, No. po. Y el niño me mostró el peluche, me lo dejó ahí y después no me acuerdo, me decía, estaba como en un estado entre la sedación, como te decía, no estaba muy clara. Pero sí Y está el peluche. después, claro, y después vinieron los familiares de ella, a ella la extubaron, anduvo mejor y dice, oye, ¿quién fue el niño que me trajo el peluche? No sé, acá no entran niños, le dije. Pero es que me trajo un peluche que era de tal forma y buscaron entre todos los peluches y ahí estaba el peluche. Entonces es muy curioso como... Y que no había autor Y del no che- había Ya, ningún pero- registro de eso, po. Ningún registro de eso. Entonces, por eso digo, hay cosas que... Y Y claro. además que los médicos no tenemos acceso tampoco a las cámaras, ni el personal tampoco tiene acceso a las cámaras del hospital, entonces Claro. no podríamos saberlo tampoco. Y hay colegas tuyos que son fanáticos de estos temas que dicen así, yo me voy a conseguir el video porque, o no, o en general Pero no. la verdad es como bien calmo el tema, lo vemos Ok. ahí de manera con interés, digamos, pero no con fanatismo. Y no es mal mirado, no es que alguien dice, mira, no hablemos de estas cosas frente a tal médico porque le cargan Es que, estas es que cosas. ¿sabes lo que pasa? Que puede haber alguien que le cargue esas cosas, pero te aseguro que ese que le carga algo ha visto también. Algo he visto. Ya, pero esto del peluche me parece sorprendente porque mira, cuando hablamos de las teorías que nos logran explicar todo el espectro, estamos hablando, dejémoslo, supongamos que hay una presencia que un niño no pasa con la UCI, Sí, pues. o sea, llama la atención. Entonces, supongamos que entró una entidad no detectable, pero que dejó un elemento material, Mm. conservable en el tiempo. Eso ya no estamos hablando de una dimensión sutil, Claro. o sea, dejó un objeto que debe permanecer incluso hasta el día de hoy. Entonces, Claro, yo le preguntaba a esta amiga, le decía, pero ¿y después cuando viene el peluche, supieron de quién era? No, es que habían tantos peluches que era irrastreable. Entonces finalmente queda todo en el ámbito de la ambigüedad, po. Interesante. o sea, es tremendamente Brígido, interesante. weón. Ahora, como tú dices, interesante, pero Bridi, quizás no hay nada que Bridi, hacer. Bridi, O sea, Bridi es algo que tiene que Johnson. operar solo, no me puedo meter a investigarlo, voy a perder el tiempo. Exactamente, O sea, va a ser inútil. Desde las herramientas de la ciencia, que trabaja sobre objetos, no puedo trabajar sobre cosas inmateriales, de algo que no se comporta constante en el tiempo. Claro, No es no lo puedo meter en un laboratorio, digamos. exacto. Ok. ¿Tus fuentes literarias, hay algo que te guste, hay algo que sea así como tu referente en algún autor? Sí, mira, a mí me gusta mucho el terror, porque en el Ajá. fondo el terror como un medio, no como un fin. ¿Ya? Sí, en la novela yo quería usar el terror como un medio Ahora, para hablar de ciertas cosas. Pero yo no sé qué género ponerle esto, es como terror policial paranormal, no sé cómo era la cosa Terror que- hospitalario, no sé. Y hospitalario, obviamente. es la Claro, cosa. claro. Entonces el terror, yo creo que si uno quiere dar un mensaje, el terror es tan intenso como medio que puede quedar mucho más claro el mensaje que si lo haces Claro. con otra vía, digamos. Exacto. Eso sí. me llama mucho la atención del terror. Y por lo tanto yo creo que la mejor literatura de terror es aquella que te habla más allá del terror mismo. Y como te digo, usa el terror como un medio y no como un fin. Por ejemplo, partiendo de la literatura gótica, que yo creo que el nacimiento del terror como, el terror como lo conocemos actualmente, allá hace la diferencia entre terror y horror, me parece innecesaria, ¿ya?
Pero partiendo de la literatura gótica, o sea, cuando uno lee los cuentos de Edgar Allan Poe, uno dice, Una es maravilla. que esto no es para asustar a la gente, o sea, acá es para decir algo más, ¿ya? Y todavía se están interpretando. A mí, mi autor favorito es claramente Lovecraft. Pues Lovecraft H.P. es Lovecraft. que, claro, uno lee Lovecraft y dice, es que queda en una desolación, es una angustia cuando uno lo va leyendo. Es una angustia de inmensidades Exacto, cósmicas. inabarcable. Entonces, Exacto. el Lovecraft te dice, lo que tienes enfrente no lo vas a entender, si no le vas a ganar, vas a salir perdiendo siempre, y si lo intentas entender te vas a volver loco. O sea, no te da Exacto. salida, Lovecraft, no te da salida. Exacto. Entonces, es un terror muy angustiante, y es en el fondo el terror cósmico, es hablar de lo insignificante que somos en un universo gigante. Po. Sí, es verdad. Sí. Lovecraft tiene esa facultad de recordarte que eres un accidente en medio de una inmensidad donde tú eres la aguja en el pajar. O sea, Exacto. nadie te va a encontrar. Exacto, y Lovecraft, claro, se centra en eso, pero Lovecraft cero sangre en su relato. No sé. Con Es verdad, suerte, ambos son muy elegantes. Exacto, con suerte alguna mujer, Lovecraft no escribía un personaje mujer protagonista en un cuento de Sí. Lovecraft no hay, digamos. Ajá. Sin violencia, o sea, es una manera muy efectiva, muy psicológica de asustarte, Cierto. ¿ya? Y ahí empiezan a haber cosas como más intermedias, como Guy de Maupassant, que empieza a ocupar algunas situaciones más concretas, pero también empieza a jugar con la psicología, y Guy de Maupassant es muy interesante porque él tenía sífilis. Sí, exacto. Y de veras. estamos en una época en que la sífilis no tenía tratamiento, entonces él empezó Terrible la teoría, enfermedad, claro, sí. ahora son un par de inyecciones y Claro, estamos y listos se con la acabó. sífilis, digamos, pero la sífilis es una cuestión que seguimos viendo hasta el día de hoy, ¿ya? Y frecuentemente, lamentablemente, por falta de protección. Sí, Pero Guy de Maupassant tenía sífilis y la teoría es que en los últimos cuentos él ya estaba con una sífilis terciaria y por lo tanto ya estaba alucinando. Y cuando uno lee los cuentos como el Orla, por ejemplo, uno dice, oye, así es como podría alguien con alucinación empezar a describir. Entonces uno dice, ¿viene realmente de la imaginación de Maupassant o realmente sentía que le Claro. pasaba eso? Es como ver una pintura de Van Gogh, por ejemplo. Ajá. O sea, lo que estás viendo es una realidad aumentada o producto de su esquizofrenia, por ejemplo. Exacto, Así exacto. como, claro. O sea, Entonces- pinta así porque quizás se los ve, pues, güey. Exacto, O sea, ve exacto. remolino, digamos. Entonces, pasando de una cuestión tanto más De la pulcra como la de esquizofrenia, Lovecraft a algo intermedio como Maupassant, porque Maupassant tiene muchos cuentos influenciados por la guerra y por la sífilis. Claro. Y de repente llegas, no en orden cronológico obviamente, pero puedes llegar a Ambrose Bierce, Ujú. por un lado, o Horacio Quiroga, y ver unos cuentos de un tono macabro impresionante. O sea, Ambrose Bierce con Aceite de Perro, o Horacio Exacto. Quiroga con Sí, cuentos La de amor, gallina locura y degollada. muerte. Sí. Exacto. O el almohadón de pluma, que me encanta. Exacto, o sea, y son cuestiones, pero que uno queda, ¿cómo permitieron que esto, en esa época, estamos hablando, Sí. cómo lo dejaron pasar, si esto Sí, ya es brutal. ahora hubiera sido Es brutal. polémico? Sí, es como funable, Claro, pero exactamente, horror, como horror funable. cotidiano, con la desesperación de cómo no me di cuenta que estaba pasando esto, esa Exacto. sensación de impotencia. Exacto, y el otro extremo, Cliff Barker, po. Sí, Cliff Barker, grande. entonces De ya con lo de grotesco, Hellbound, con lo ¿no? explícito, con el sadomasoquismo, con Sí, la po. sexualidad bien expresada. Exacto, sexo, dolor, Exacto. placer y dolor, digamos, los Exacto. junta. Ah, O sea, el que no ha leído Cliff Barker lo puede reconocer por la película Hellraiser, digamos. exacto. Ojalá la primera y Sí, con suerte la primera. segunda, digamos. Claro, eso está Pero- basado en la novela de Hellbound Heart. De se Hellbound llama. Heart, exactamente. Ajá. Entonces, esa es la otra parte. Entonces, yo creo que el terror debe tener algo debe tener mucho, digámoslo así, de psicológico, de llevarte a algo no tan concreto, pero también tener ciertos momentos incómodos en el relato vivo, digámoslo Sí. así, como lo hace Cliff Barker también. Yo creo que una Bueno, mezcla sería perfecta ahí. Entonces, para mí, la gracia del terror es que no me lo expliques. No me expliques el fundamento porque le quitas todo el miedo al misterio. Como Ajá. el mismo Lovecraft decía, o sea, no hay miedo mayor que el miedo a lo desconocido. cierto. Por lo tanto, si me pones un libro de terror o una película de terror donde finalmente me vas a explicar todo y me vas a decir que este espíritu sale porque tal cosa y poniendo un polvito acá lo vamos a Y que asesinar, uno diga, ah. entonces dice, ah, ya, Pierde toda la gracia. perdió toda la gracia. Es verdad. Oye, aprovecho de preguntarte, perdón, tengo curiosidad personal.
¿Grey's Anatomy o Doctor House? Mira, Puta, yo, Doctor cuando House. vemos eso, cuando lo comentamos, esos carretes nerd de medicina, Sí, digamos, pues, bueno, es sí. como, oye, pero si fueran así las cosas, es que estos gallos llegan, toman todo, salvan la vida del paciente y después se van a su casa, invitan a, no sé, a la colega y todos así modelos y hacen de todo y al día siguiente todos siguen su vida. Claro. Y la realidad es, tú haces eso y después tenía la enfermera al lado, ya para decirme la receta, Ya. que no es así, no es así. Entonces, la verdad, encuentro mucho más interesante Doctor House en ese sentido. Ok, Y ahí claro. esa Anatomy es como más teleserie, una cosa así. Es cierto, OER o toda esa, Claro, George claro, Clooney. pero la verdad no hay serie que represente realmente lo que vemos La crudeza, al respecto. lo que tu novela sí claramente hace, sobre todo los roces, relaciones generacionales, Sí, de uno con el- otro, las malas tallas, los momentos inadecuados. Exacto, porque venimos, el periodo de la medicina del siglo XIX, siglo XX y siglo XX completo, había mucho maltrato ahí. Había mucho maltrato del médico intocable y de los demás que debían obedecer, entonces era muy dado a la humillación. ¿Ya? Mucho maltrato, pero evidente, ¿no? No una situación donde te dejo en evidencia tu desconocimiento, Claro. sino que humillo a tu persona. Sí. Eso se veía mucho y Sí, por en lo todos tanto, los ámbitos. en claro. todos los La ámbitos, claro. medicina no estaba exenta. Claro, entonces eso hacía muy angustiante. A mí también me tocó vivir esa situación. Mm. Ya, pues yo entré en la universidad en 99, entonces todavía estaba el vuelito de eso, Claro. pero claramente se ve mucho menos, afortunadamente. Claro, o como comentaban por ahí, mis palabras, no la del médico, en el hospital de San Fernando parece que creo que ¿Ah, es del sí? terror. No lo sé. No, No lo sé. no, el nivel de demanda que tienen, Ah. así, no, putean a los pacientes. No, así, pero pito de nada, así como, no, como no que lo llega una alcaldesa y dice así como, ya, pues, vamos a ver quién manda acá, porque aquí tú no tenés poder, así a pito de nada, así como, ¿para qué? No, si son bravos allá parece, no, porque la cantidad de denuncias sí, pues, son así un tomo que por lo que están Chuta. cursando actualmente. Pero bueno, maestro, no te quiero incomodar, pero son preguntas que me interesan. Hemos ver. hablado de un ámbito paranormal, ¿cierto? Extraño, inexplicable, fuera del mundo de la ciencia. A propósito de esto, ¿podría a veces la psiquiatría quedarse corta o equivocarse porque los males que está tratando de solucionar son de índole espiritual? Sí, lo que pasa es súper interesante la pregunta que haces porque dentro de muchas personas que dicen vivir cosas así constantemente, ¿ya? Claro. Y de por lo tanto incluso algunos de ellos Claro, padecen de eso. claro, tener capacidades especiales, es decir, es que yo converso con los muertos cuando quiero. Dentro de eso puede haber gente que tenga alguna capacidad especial, por supuesto, pero también hay un porcentaje que son personas que tienen trastorno psiquiátrico, Claro, ¿ya? Y sin que duda. terminan siendo esas situaciones donde se introducen en un ámbito que es sensible, es de las personas que perdieron un familiar y en la desesperación de no haberse despedido de ese familiar, recurren a personas para que hagan de medium, digamos, y al final terminan engañándolo, ¿ya? Pero como te digo, hay de todo, hay de todo. Hay gente, hay unas cuestiones que yo he escuchado de mí que es impactante cuando uno lo escucha, o sea, dice, parece que hay gente que alguna capacidad tiene, pero como en la vida hay de todo. Hay gente que puede tener cierta capacidad, hay gente que va a engañar a los demás. Y ojo, gente que puede engañar a los demás, pero sin conciencia de ello. Entiendo, de claro. sentir que tienen la capacidad de hacerlo y no poder hacerlo. Se creyó su propio cuento Claro, también, la claro. psiquiatría por supuesto que tiene un nicho ahí, porque hay mucha gente que realmente tiene una patología psiquiátrica al respecto. Hay situaciones muy puntuales, me acuerdo con un amigo psiquiatra conversábamos al respecto, hay cuestiones impresionantes en el área de la psiquiatría, hay una entidad que se llama la parafrenia fantástica, por ejemplo. Parafrenia fantástica, Entonces, ya. yo le preguntaba a mi amigo psiquiatra, decía, ¿qué es eso? Me decía, ¿sabes qué? Hay personas que son completamente normales en el conversar, en el diario vivir, le tocas un tema específico y deliran. Ah, por supuesto. ¿Cachai? Un tema específico en eso, entonces Bueno, no voy a dar da para nombre, todo. No voy a dar nombre, pero yo conocí a un médico brillante, que es un médico, 24 horas, pero tú le tocáis un tema en particular con una película, no, y se le saltaba el tornillo, no le rayaba, no, pero así, pero pasaba de acá
Era otra persona. Mira, No, pues. y sí, no, porque los extraterrestres están acá. No sé qué, Ah, no, ya tenemos sí, un caso. pero maravilloso. Perfecto. Ahora tampoco yo puedo negar eso, porque entonces, claro, pero sí cambiaba de actitud. Era como que se Sí. le trastocaba No, sí, hay de todo. el personaje, digamos. Hay de todo. Maestro, mira, a propósito de eso, no estoy. A ver, espérame. Creo que algunos con formación médica, pero que después se tiraron sin llegar a ser psiquiatras, como estudio en psicología, como gente como John Wellwood, personas como Stanislas Grof, por ejemplo, que tenían un interés por el tema transpersonal. Así, académicos de tomo y lomo, pero que veían que había una transferencia de información más colectiva, así como Jung, por ejemplo. ¿Okay? Pero algunos de ellos, si mal no recuerdo, con formación médica. Y ellos habían detectado algo que te lo quiero preguntar porque mencionado ahí, de una u otra manera, que se comenzó a hacer en estudio personas que parecían demostrar de manera sistemática que tenían facultades extrasensoriales. Pasó algo. Y van a ver, sí, exactamente pasó lo que decía. O estaban conectados con una capacidad más amplia de conciencia. Y ellos llegaron a la conclusión que casi todas las personas que tenían esa facultad relativamente comprobable habían sufrido un trauma en la niñez. Es como que mentalmente se genera una fisura, llaman ellos, y para llenar ese espacio, así como con cemento, esa grieta, se abre un campo que promueve otro tipo de cognición alrededor. No sé si estaba al tanto de eso, pero en la novela se juntan esos dos temas. Sí. Es como que es capacidad parapsicológica de alguien amarrado innegablemente a un trauma de niñez, que hay una compensación cerebral ahí y algo se abre. Claro, no lo hice con esa intención de la verdad, pero claro, había escuchado algo de eso, no he leído del tema, pero por supuesto, o sea, uno dice, para que alguien tenga una capacidad así, tiene que pasar algo para que la pueda desarrollar, porque si no estaríamos todos desarrollando Sí, todo, claro. con el porcentaje Estaríamos del todos cerebro. peleados. Sí, y con el porcentaje del cerebro ínfimo que utilizamos, o sea, la Además. cantidad de posibilidades es enorme. Y por lo tanto, todavía tiene mucho para avanzar la neurociencia al respecto. Así que yo creo que eso es materia de estudio constante. Es verdad, Sí. es verdad. Bueno, Daniel, aunque tú no lo creas, ha pasado más de una hora. ¿En serio? Sí. No te creo. Y hemos llegado al final de este programa, que espero que sea la primera. Realmente ha sido tremendamente nutritivo e interesante hablar contigo. Y esperamos que nos sigamos viendo hoy. Bueno, esto fue el directo de hoy, cabros. Me despido y nos vemos en un próximo y humilde directo. Bye.